Hacia 1920 se destacaban en psicología dos modelos principales. En Europa, el psicoanálisis centrado en un enfoque psicodinámico del comportamiento, destacando la motivación inconsciente y la historia infantil como bisagra de la sintomatología neurótica. En América, el punto de vista pavloviano acerca del aprendizaje condicionado tomó cuerpo en el enfoque conductista desarrollado por Watson, Skinner y Thorndike. De este modo, el foco de atención varió desde la introspección y estudio de la mente hacia el desarrollo y examen de los principios de la adquisición y cambio de conducta. A partir de 1960, Albert Bandura desarrolló su teoría del aprendizaje social. Incorporó la idea de que no solo el refuerzo opera en el establecimiento de un comportamiento, sino que también es necesario considerar el efecto de influencia recíproca que un sujeto tiene sobre otro. Este tipo de aprendizaje, denominado aprendizaje vicario, consideró la intervención de variables cognitivas y dejó de lado la visión del aprendizaje como proceso automático. En consecuencia, la psicología entra en un periodo de crisis a mediados de los 50, pues se abandonan los presupuestos conductistas y psicodinámicos, aceptando los procesos mentales como el nuevo objeto de estudio para la psicología. Todas las influencias que ha tenido el movimiento cognitivo hizo que el conductismo skinneriano disminuya notablemente. Cabe recalcar que la psicología cognitiva es un sistema, cuyo objeto de estudio son los procesos internos que se reflejan en actividades observables, siendo su metodología hipotética, deductiva, experimental. Bajo este sistema se acogen tres perspectivas integrales: epistemología genética piagetiana, histórico-cultural soviética y el procesamiento de información, donde procesos cognitivos como lenguaje y pensamiento tienen un lugar muy relevante para este sistema. De la obra piagetiana se destacarán dos grandes obras sobre la psicología cognitiva, referidas al desarrollo del pensamiento y del lenguaje. En cuanto al pensamiento, Piaget postula que el comportamiento inteligente posee las propiedades básicas presentes en la materia viva, esto es, la organización y la adaptación. En esta última se encuentran dos matices relacionados: la asimilación y la acomodación. La organización son los procesos de pensamiento que se establecen en estructuras psicológicas para comprender e interactuar con el mundo. La asimilación puede definirse como el proceso que permite la integración de un nuevo objeto o situación a un esquema disponible del sujeto. La acomodación supone la modificación de una conducta que está ya disponible para dominar mejor un nuevo objeto o situación. La adaptación, así, será un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, es decir, un equilibrio de los intercambios entre el sujeto y los objetos. De lo anterior, se estructuran dos conceptos claves de la teoría piagetiana: el interaccionismo y el constructivismo, con los que se supera el determinismo biológico ingenuo. La noción de interaccionismo se refiere a la naturaleza de las relaciones entre organismo y ambiente, donde el sujeto actúa sobre el ambiente y viceversa. Por otro lado, la noción de constructivismo hace referencia al papel de la actividad del sujeto y al carácter progresivo de la elaboración de las estructuras del conocimiento. También son básicas la noción de equilibrio y regulación. Cada sujeto está dotado de un sistema de regulación
que le permite reaccionar ante las perturbaciones del medio con su estructura, procediendo a un reajuste, o sea, un reequilibrio de tales estructuras. Los estados de equilibrio sucesivos definen las estructuras cognitivas del sujeto, hablándose así de estadios. En consecuencia, Piaget postula 4 etapas de desarrollo cognitivo por el que atraviesa el sujeto. El orden de sucesión es siempre igual. Para llegar a la siguiente etapa, se deben superar los procesos de las etapas anteriores. La primera etapa es la sensomotriz, que va de 0 a 2 años. El infante empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Además, reconoce que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos y empieza a cambiar de las acciones reflejas a actividades dirigidas hacia metas. La segunda etapa corresponde a la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. En el niño existe un desarrollo de manera gradual en el uso del lenguaje y la habilidad para pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar las operaciones en forma lógica y en una dirección, pero tiene dificultades para considerar el punto de vista de otras personas. La tercera etapa hace referencia a las operaciones concretas que va de los 7 a los 11 años. El sujeto es capaz de resolver problemas concretos, es decir, tangibles, en una forma lógica. Comprende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y establecer series. Además, entiende la reversibilidad. Finalmente, la etapa de operaciones formales, que va de los 11 años en adelante. Aquí el sujeto es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica. Su pensamiento se vuelve más científico y desarrolla interés por aspectos sociales y por la identidad. En cuanto al lenguaje, Piaget postula que esto no es más que una de las diversas manifestaciones de la función simbólica, elaborada por el hombre en el marco de sus interacciones con el mundo físico y social. Según este autor, habrían 3 tipos de lenguaje egocéntricos. Primero, las repeticiones ecolálicas, las cuales representan un vestigio de los antiguos balbuceos, sin que se dé un deseo de comunicarse o de pronunciar palabras que tengan sentido. El segundo tipo son los monólogos. Estos hacen referencia a un habla que acompaña a la acción, para reforzarla o sustituirla. Aquí, el niño habla para él como si pensara en voz alta. El tercer tipo de lenguaje son los monólogos colectivos, los cuales implican actividades de lenguaje que se producen en común con otros congéneres, y aunque parece que los niños hablan entre ellos, realmente no se preocupan excesivamente de escuchar o ser escuchados. Luego de superar estas adquisiciones anteriores, emerge el lenguaje socializado, característica propia del adulto, que tiene como finalidad dar una información precisa tomando en cuenta el contexto. En resumen, la naturaleza y origen del lenguaje es la continuidad funcional, pues el sujeto va construyendo primero imágenes mentales, luego símbolos y finalmente los signos, por lo que la creación de tales significantes es indisociable del pensamiento. Por su parte, Vygotsky caracterizó el desarrollo cognitivo teniendo en cuenta la influencia de variables sociohistóricas. Este autor insistió en que dentro del proceso de desarrollo general se distinguen 2 líneas cualitativamente distintas. La primera, los procesos elementales de raíz biológica, y la segunda, los procesos superiores de origen sociocultural. Este autor afirma que el potencial para las complejas operaciones con los instrumentos psicológicos o signos están en los primeros estadios del desarrollo individual. Es así que, antes de dominar la conducta, el niño inicia controlando su entorno con la ayuda del lenguaje. Esto
posibilita nuevas relaciones con el ambiente y, en consecuencia, puede organizar su conducta. Por lo tanto, hablar es para el niño tan importante como actuar a la hora de conseguir un objetivo, ya que mientras más compleja resulte una acción y menos directa sea la solución, mayor importancia tendrá el lenguaje y las herramientas que del entorno obtenga. Es decir, el lenguaje y la acción tienen una relación dinámica, pues en un primer estadio, el lenguaje acompaña a la acción y después el lenguaje precede a la actividad, guiándola y planificándola. Por lo que el niño, a través de repetidas experiencias, aprenderá a planear sus actos en forma de pensamientos. Además, el desarrollo de los instrumentos psicológicos o signos son un método auxiliar para resolver un problema. El signo actuaría como la herramienta en la actividad psicológica, ya que es un medio de actividad internamente orientada, mientras que la herramienta lo hace externamente. La combinación de estos dos conceptos, herramienta y signo, conduce a la conducta superior. Más tarde, Vygotsky postula el concepto de la zona de desarrollo potencial o próximo, que define como la distancia entre nivel actual de desarrollo, es decir, funciones que ya han madurado, y el nivel de desarrollo potencial, o sea, funciones que se encuentran a punto de madurar, estableciendo de esta manera la unidad entre procesos de aprendizaje y de desarrollo interno, además de la interrelación de factores internos y externos y la presencia de procesos adaptativos. Es así que este autor enfatiza en la interacción entre las condiciones sociales cambiantes y los sustratos biológicos de la conducta. En resumen, Vygotsky aporta en tres áreas importantes. Primero, la existencia de una raíz social y comunicativa en el lenguaje. Segundo, el cambio radical que se da en el desarrollo con aparición del lenguaje. Y tercero, el papel que éste juega en la solución de los problemas y la planificación de la acción. Es decir, el lenguaje es un instrumento de intercambio social, siendo externo en su forma y función, y se interioriza, convirtiéndose finalmente en pensamiento. El movimiento norteamericano del procesamiento de la información, como tercera perspectiva del sistema cognitivo, aporta con los temas de atención, memoria y pensamiento. Este enfoque propone que los procesos cognitivos tienen lugar en la mente de los seres humanos, por lo que abandona el esquema ortodoxo de estímulo-respuesta perteneciente al conductismo. A continuación, citaremos las principales aportaciones en torno a la atención, memoria y pensamiento que este movimiento nos propone. Donald Broadbent adoptó la teoría de la detección de señales, planteó el proceso atencional humano, concluyendo que la atención humana funcionaría como un canal de comunicación simple, con capacidad limitada, interviniendo básicamente en la selección de los mensajes, las propiedades físicas de los estímulos y cierto estado del organismo. También aporta con conceptos de memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Treisman diseñó nuevos experimentos con material verbal dotado de significado, resaltando lo semántico. Indicó que en la memoria a largo plazo se encuentra el almacén de unidades lingüísticas. Mantuvo las características físicas del mensaje entrante, input, que son las que se analizan inicialmente. Neisser defiende la existencia de procesos preatentivos que controlan borrosamente toda la información que accede al organismo, mientras que otros procesos la desmenuzan y la procesan, con la participación de la memoria y de la atención focal. Afirma que la atención humana es como cualquier otra actividad que se concibe mejor como una colección de destrezas adquiridas. En investigaciones y teorizaciones posteriores, manifiesta la posibilidad de un almacén némico, donde Neisser distinguió dos tipos de registros sensoriales:
la memoria icónica, responsable de retener la información visual, y la memoria ecoica, encargada de la información auditiva. Kahneman propuso un modelo de recursos donde resalta el control del procesamiento que acontece en la atención, el cual está determinado por la dificultad de la tarea, implicando una flexibilidad en la capacidad atencional. Las terapias cognitivas han nacido de la mano de diversos autores, siendo Kelly el primer teórico que presenta una teoría de la personalidad y un enfoque de la clínica y la terapia que se pueden considerar cognitiva. Mientras tanto, Albert Ellis y Aaron Beck fueron destacados fundadores y principales representantes de las terapias cognitivas. Las psicoterapias cognitivas son procedimientos activos, directivos, estructurados y de breve duración para tratar varios trastornos psicológicos. Además, propone una relación abierta con el cliente para afrontar su problema planteando un modelo explicativo simple y surgiendo estrategias específicas para su resolución. El objetivo de los tratamientos cognitivos es el cambio de las estructuras cognitivas que dificultan el buen funcionamiento psicológico del sujeto, valiéndose de diferentes recursos técnicos planteados por diferentes autores. Las terapias de mayor relevancia son las siguientes. La terapia racional emotiva de Ellis. Esta trata de cambiar los pensamientos irracionales del sujeto. El entrenamiento de autoinstrucción de Meichenbaum. Persigue que el individuo aprenda a usar ciertas verbalizaciones que le ayuden a modificar su comportamiento anómalo. La terapia cognitiva de Beck trata de corregir las autoverbalizaciones y patrones de pensamiento desadaptativos. La solución de problemas de Desurila y Goldfield. Este enseña al cliente a reaccionar correctamente ante ciertas cuestiones problemáticas de su vida. Describir un enfoque global de terapia cognitiva es imposible, ya que existen una variedad de modelos con su propio proceso terapéutico acorde al trastorno que demanda el paciente. Es por ello que a continuación se describirán dos modelos de procesos en psicoterapia cognitiva. Terapia cognitiva para la depresión. En la fase inicial o de evaluación se presenta el modelo cognitivo sobre depresión, con la ayuda de biblioterapia, y se explica el fundamento teórico de sus problemas y de la terapia. En la fase media se usan las técnicas de identificación y modificación de pensamiento automáticos y de depresógenos subyacentes. Por último, en la fase final se evidencia una facilitación de la comprensión del proceso terapéutico que se ha seguido, previniendo recaídas y realizando acuerdos sobre sesiones de seguimiento y apoyo. Procedimiento para el entrenamiento en inoculación del estrés. En la primera fase, que es de conceptualización, se da la recogida de datos y se identifica los determinantes del problema mediante una entrevista y observación de la conducta. Además, se distingue entre el error de ejecución y el déficit de habilidad. Se formula el plan de tratamiento y las tareas a realizar, y se introduce un modelo conceptual integrador. Además, se entrena al cliente para que analice independientemente los problemas. La segunda fase hace referencia al entrenamiento y ensayo de habilidades. Se entrena al cliente en habilidades de afrontamiento, como por ejemplo, habilidades comunicativas, asertivas, resolución de problemas, entre otros. También se entrena al cliente en habilidades de afrontamiento paliativas, como la toma de perspectivas, la diversificación de la atención, el uso del apoyo social, etc. En cuanto al ensayo de habilidades, el terapeuta promueve una adecuada integración y ejecución de habilidades mediante el trabajo con imágenes y el juego de roles. También se puede realizar esto a través del entrenamiento autoinstruccional
para el desarrollo de mediadores simbólicos que regulan las respuestas de afrontamiento. Por último, la tercera fase consiste en la aplicación y seguimiento de las habilidades. Para esto, se debe inducir la aplicación de habilidades como es la preparación mediante el afrontamiento con imágenes, usando los primeros signos de estrés como señal para enfrentarse. Se induce la exposición gradual a estresores dentro de la sesión, como también el uso de la exposición graduada y ayudas para la inducción de respuestas para facilitar la respuesta en situaciones en vivo, fomentando así la autoeficacia. Además, se manifiesta el desarrollo de estrategias para que el individuo se recupere de los errores y recaídas. Y por último, se programa entrevistas de seguimiento. En conclusión, el modelo cognitivo adopta la visión de la persona como un constructor activo de información que explora y se adapta al ambiente organizando la información acerca de sí mismo y del mundo en perspectivas cada vez más complejas. Además, este modelo representa uno de los desarrollos más notables de la psicoterapia contemporánea, ya que proporciona un punto de vista del funcionamiento humano y del procesamiento terapéutico que se acerca al sentido de la realidad vivida.